Evangelii Gaudium no es el primer documento del Papa Francisco en contra de lo que algunos están diciendo. Es su segundo documento y además no tiene el rango de encíclica. El primer documento, su primera encíclica, ha sido Lumen Fidei. Es verdad que Lumen Fidei ha sido una encíclica escrita a cuatro manos, es decir, Papa Benedicto, Papa Francisco. Pero quien la ha firmado ha sido el Papa Francisco. Si no hubiera hecho suyo lo que el Papa Benedicto dejó escrito, no la habría firmado. Yo creo que esto es importante destacarlo en primer lugar, porque algunos están intentando oponer al Papa Benedicto con el Papa Francisco, cosa que no es verdad. E incluso llegan a oponer al Papa Francisco contra el Papa Francisco, Lumen Fidei contra Evangelii Gaudium, que tampoco es verdad. Ciertamente, Evangelii Gaudium se presenta como el documento programático del pontificado. No es una encíclica, es una exhortación apostólica, recoge las conclusiones del sínodo sobre la nueva evangelización que fue celebrado en el 2012, todavía con el Papa Benedicto, pero no es en sí misma una encíclica. Aún así, que normalmente, tradicionalmente, es con una encíclica con lo cual el pontífice presenta su programa de gobierno. En este caso, repito, es un documento de orden menor que la encíclica, una exhortación apostólica, pero aún así es a todos los efectos ese programa de gobierno del Papa Francisco, es decir, es un documento que tiene una extraordinaria importancia. Contiene algunas frases de esas a las que ya estamos acostumbrados, made in Francisco, que sacadas del contexto y manipuladas por algunos medios de comunicación se prestan cuando menos a la sorpresa. Yo creo que esto tenemos también, repito, que adaptarnos no solamente a esta forma de escribir del Papa, sino también a cómo algunos medios interesadamente le manipulan y por lo tanto no hay que darle mayor importancia. En cambio, hay muchísimas cosas interesantísimas que no se prestan a esta manipulación y que precisamente por eso la mayoría de los medios han pasado por alto y no han tenido en cuenta. Voy a enumerar algunas, solamente algunas. Por ejemplo, dice con toda claridad que el sacerdocio está reservado a los hombres, quita por lo tanto una de esas cosas que han ido presentando en estos meses y que él iba a cambiar este punto de la doctrina católica. Dice con toda claridad que el aborto no es progresista y que jamás será aceptado por la Iglesia, es decir, la doctrina católica, pero también quita todos estos rumores que han dicho de que si él iba a aceptar el aborto en determinadas condiciones, es decir, a la hora de la verdad, el Papa no está modificando en absoluto, para nada, la doctrina católica. Insiste, por ejemplo, en la necesidad de que los seminarios no se llenen a toda costa sin exigir al menos los mínimos imprescindibles para poder obtener un buen sacerdote, una cosa estupenda. Habla de la enorme importancia que tiene la homilía, varias veces en estos meses se ha referido ya a ello. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene derecho a recibir un mensaje que entienda y que desde luego esté basado en el Evangelio, en la palabra de Dios. Insiste en la necesidad de tener un trato pastoral amable, acogedor con la gente. Maravilloso, si desde luego todos le hicieran caso, todos los pastores. Habla de que cuando tú estás tratando con el pueblo tienes que ser capaz de acoger a todos y no solamente a una élite perfecta, es decir, todos tienen que ser acogidos en la Iglesia sin que eso signifique, el Papa no lo dice en absoluto, que la comunión se dé a todos, se dará a aquellos a los cuales está reservada que cumplan las condiciones que la propia Iglesia establece, pero la acogida pastoral, el afecto, la amabilidad, tiene que darse absolutamente a todos. Y así habla de otros temas, repito, que son de una extraordinaria importancia. Por ejemplo, el análisis que hace de la economía. Creo que no solamente el Papa el anterior, han hablado sobre el asunto, sino expertos en economía coinciden en que una parte importante, quizá lo más importante de la actual crisis económica, se debe a la especulación financiera, se debe a la avaricia, se debe a la falta de criterios éticos. No digo de criterios morales católicos,
de los más básicos criterios morales de la ley natural que han dado como consecuencia un lucro excesivo, una avaricia terrible y que ha traído, entre otras cosas, esta crisis económica tan grave que en general unos países más que otros ciertamente estamos padeciendo. El Papa critica esta economía que pone el lucro en primer lugar y que no tiene en cuenta otra serie de condiciones, como por ejemplo el respeto a la familia. Por cierto, tiene unas palabras hermosísimas el Papa en este documento, hablando de la familia y cómo no puede ser de otra manera si es un pontífice católico. Habla de los pobres, habla de que son ellos los predilectos de Cristo, pero también dice que nosotros tenemos, antes que acercarnos a los pobres, tenemos que estar llenos de Dios, que el evangelizador, el pastor, el que hace un trabajo con los pobres, si no tiene un alma que se encuentra con el Señor, se convierte en el miembro de una ONG. Es decir, el Papa ha hecho un documento programático de su pontificado que es el mismo documento que podría haber hecho cualquiera de los pontífices anteriores. Yo creo que esto es muy importante decirlo. La letra es la misma. Es posible que la música sea distinta, pero la letra es idéntica y es un error y es una calumnia, es una falsedad intentar enfrentar al Papa Francisco con sus predecesores. Los que buscan esto y los que quizás sin darse cuenta creen en esto, lo que están haciendo es perjudicar a la Iglesia y perjudicar al Papa Francisco. El Papa es el Papa y lo que nosotros tenemos que hacer es creer en el Espíritu Santo, que es el que le ha puesto, y adaptarnos nosotros a Él, entre otras cosas porque lo que Él está haciendo, repito, una vez más lo repito, no es más que lo que han hecho sus predecesores, poniendo el acento en otras cosas, por ejemplo, en el servicio a los pobres, lo cual es maravilloso, no puede haber nada más evangélico que eso. Lo que el Papa nos está diciendo con este documento, lo que nos quiere insistir desde que fue elegido para suceder a San Pedro, desde que fue elegido para ser el vicario de Cristo, es que tenemos que estar en pie de evangelización, en pie de misión, y también que tenemos que estar de rodillas en el nombre de Cristo delante de los que sufren. El Papa nos dice, evangelizar es una obligación, ser misioneros es una obligación, pero es que además evangelizar es motivo de gran alegría. La alegría de evangelizar, el gozo de saber que estamos llevando el mayor de los tesoros a aquellos que sin conocer a Cristo nunca conocerán la felicidad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.